Asamblea Constituyente. Para hablar de ese tema y de una propuesta, por supuesto, en paralelo está con nosotros Lucas Gersi, él es abogado especialista en materia constitucional, a quien le damos la bienvenida por estar hoy con nosotros. Bienvenido, señor Gersi. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes en Buenos Días, Perú. La idea de finalmente hablar de la Asamblea Constituyente es cuál es la propuesta en paralelo y si la propuesta va a apuntar al problema de fondo, sobre todo en este contexto electoral, ¿no? Tenemos un año nuevamente electoral. Correcto, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la Asamblea Constituyente es una estrategia para la dominación del poder, para el control del poder. La característica de la Asamblea Constituyente es su poder total. Puede hacer cualquier cosa y nadie lo puede controlar. Cuando el Congreso de la República se excede, el Tribunal Constitucional lo corrige o el Poder Ejecutivo lo observa, pero la Constituyente está por encima del bien y el mal, puede hacer todo. Podría regresar la reelección presidencial, podrían ir en contra de la libertad de prensa, pero podrían todo eso cambiar está en función a lo que también decida la gente, porque de una asamblea constituyente hipotética, y hay que tomar en cuenta que esta propuesta ha sido ya archivada, tendría que pasar necesariamente por un referéndum, es decir, la gente podría decir sí o no. Bueno, a ver, hay varios temas ahí que es importante verlos con cuidado. En principio, según la Constitución, para que haya una asamblea constituyente tendría que pasar por el Congreso. Así es. ¿No es cierto? Pero y ya pasó, ya lo archivaron. Claro, lo archivaron, pero lo pueden volver a presentar. Sí. Y en paralelo, Perú Libre está con un discurso propio de un golpe de Estado. ¿Cuál es el discurso de Perú Libre en todas las regiones del Perú? Cierren el Congreso, cierren el Congreso, cierren el Congreso, para que ellos puedan hacer una asamblea constituyente a la mala. Entonces está el riesgo de la asamblea constituyente hecha, si no se puede por las buenas, por las malas. Y el otro problema es que los proyectos que plantea Perú Libre para la asamblea constituyente son proyectos que no son democráticos, porque ellos no quieren que el pueblo peruano escoja la asamblea constituyente en una votación, sino ellos dicen que el pueblo escoja 20%, 30%, 40% y el resto lo escogemos en una elección corporativista. Es decir, sindicatos, ciertos grupos étnicos, ciertos grupos ocupacionales, rompiendo el principio de un peruano un voto. Y eso se presta a la manipulación. Y es un sistema prácticamente idéntico al que empleó Nicolás Maduro en Venezuela y parecido al que han empleado otras dictaduras en América Latina. Entonces quieren darle poder absoluto a una asamblea que no va a tener una conformación democrática y eso es un riesgo para el Estado de Derecho. ¿La Constitución es perfecta? No. ¿Hay que hacer cambios? Seguramente hay que hacer un montón de cambios, pero respetando la separación de poderes, las reglas de juego y no con un poder absoluto. Y ahí queríamos llegar, ¿no? Y justamente por ahí partía la pregunta que hacía Claudio, ¿no? ¿Cuál era la propuesta? Porque si uno toma en cuenta lo que están señalando las encuestas, la gente no dice queremos una asamblea constituyente, pero sí queremos cambios. Definitivamente, claro. A ver, la participación que yo he tenido ha sido una participación de recolección de firmas en contra de la Asamblea Constituyente y hemos podido obtener más o menos 1,5 millones de firmas en todo el Perú y seguimos recolectando firmas, ¿no es cierto? Pero en paralelo a eso, a expresar ese sentimiento ciudadano, tiene que haber un montón de reformas en el Perú, porque en el Perú uno no puede ser conservador, decir que se mantenga todo igual, cuando es evidente que el sistema político peruano está quebrado y tenemos que mejorarlo. Por ejemplo, ¿no? Debería regresar el Senado, de todas maneras. El Congreso de la República, en vez de elegirse cada 5 años junto con el presidente, debería elegirse a mitad del periodo del presidente, para que haya una válvula de escape, por ejemplo, ¿no? Y el pueblo pueda fortalecer al Ejecutivo y castigar a la oposición, o al revés, el voto debería ser voluntario. Hay un montón de cambios que se tienen que implementar, pero no el poder absoluto de la Constituyente, que ¿para qué sirve, no? ¿Por qué lo quieren ellos? Si se hace la Constituyente, todo lo que hace el Congreso, la Constituyente lo puede deshacer. Todo lo que hace el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Constituyente lo puede deshacer. Inclusive podría la Constituyente intervenir organismos del Estado. Entonces les da un poder total. Ya impide el control, la fiscalización, el debate, sino que copa todo. Y eso es lo que quieren hacer ellos, ¿no? Y es un riesgo enorme. Ahora, el Congreso no es muy inteligente, que digamos, ni muy responsable tampoco. La oposición ha demostrado no tener responsabilidad frente a varias situaciones importantes. Dejando de lado el tema de la constituyente y tomando como referencia la encuesta y el porcentaje bajísimo de gente que quiere la constituyente, el riesgo que significa la constituyente, todo lo que bien hemos identificado el día de hoy. Pero vayamos a otro tipo de salidas frente a lo que muchos consideran significa Pedro Castillo dentro del poder y
vamos, que el Congreso no la tiene clara, tiene un control político bastante cuestionable y no, parece ser que no tienen las herramientas para finalmente apuntar a que el presidente se sienta contra las cuerdas frente a lo que sigue saliendo de su entorno. A ver, el problema con el Congreso es que cuando hablamos del Congreso no hablamos de una persona, sino que hablamos de 130 personas, cada una de ellas con diferentes puntos de vista y posiciones, y hay alianzas que a veces son un poco frágiles. Entonces, hay congresistas muy comprometidos con el Estado de Derecho que nos han permitido frenar algunos intentos antidemocráticos del gobierno. Pero la composición del Congreso es tal que va a ser difícil que el Congreso nos pueda dar una solución en el plazo inmediato, pero tiene que trabajar para encontrar la solución, ¿no? Se presentaron las mociones de vacancia que fracasaron. Habría que buscar otras alternativas, ya que el presidente no se quiere moderar, no quiere cambiar su discurso, no tiene ningún interés en enmendar su conducta y solamente está todo el tiempo amenazando al Estado de Derecho. Yo creo que tenemos una bomba de tiempo y la tenemos que desactivar. Ahora, la doctora ¿no? Marianela Ledesma hace unos días ha dado un camino, ¿no? Que por infracción constitucional claramente se puede destituir al presidente. Yo quisiera que aclare Correcto. ese punto. Por supuesto, y, claramente. Sí. En paralelo, tenemos a un almirante Montoya que tras los dichos de claramente un colaborador eficaz, Samir Villaverde, dice, bueno, voy a plantear ahora una moción de vacancia, cuando aquí en Panorama 2 semanas seguidas estamos hablando de una tesis que claramente tiene rasgos de plagio y que sí configura un hecho contundente frente a un presidente en un momento difícil. Correcto. A ver, lo que dice la doctora Ledesma es totalmente cierto. El presidente puede ser destituido vía acusación constitucional, pero la acusación constitucional no puede ser por cualquier cosa. Al presidente solo se le puede acusar constitucionalmente por ciertas causas establecidas en el artículo 117 de la Constitución. Una de ellas es traición a la patria. Otra es interferir con las elecciones. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente dio la entrevista en CNN, unos abogados lo acusaron por traición a la patria y eso está en el Congreso ahora, avanzando, y eventualmente se le podría destituir por eso. Luego, si se probase las acusaciones de Samir Villaverde, que hubo este tema pues de un soborno al Jurado Nacional de Elecciones, por eso también lo podrían acusar constitucionalmente. Pero esos son procesos que toman tiempo, que requieren pruebas, pero lo importante es que para eso se requiere menos votos que para la vacancia por incapacidad moral. Es una figura totalmente constitucional y lo que dice la doctora Ledesma es cierto. Y habría otras opciones que a lo mejor se pueden estudiar, ¿no? Ya se ha presentado un proyecto de ley de recorte del mandato del Congreso y del presidente y nuevas elecciones generales. Que está durmiendo el sueño de los justos ahí en las oficinas de los congresistas. Bueno, parece que nadie quiere asumirlo. Bueno, tendrá que discutirse y debatirse porque yo creo que esa no es la propuesta ideal. Es una cosa que de repente no es lo normal, pues el recorte del mandato, pero de todas maneras lo tenemos que estudiar, porque lo que no podemos hacer es subestimar el proyecto autoritario que tiene este gobierno. A ver, se van todos, digamos, que es también algo que la gente parece estar reclamando, ¿no? Pero ¿qué viene después? Usted ha mencionado una serie de reformas que tendrían que hacerse, pero ¿quién serían los responsables de hacer esas reformas? Bueno, porque las reglas de juego que tenemos en este momento no nos garantizan que lo que va a venir sea mejor de lo que tenemos. Hay varios congresistas que han presentado estas reformas, Todas las reformas que requiere el Perú, las más importantes, ya se han presentado. Sobre todo el caso de la congresista Tudela, por ejemplo, ella ha presentado muchas de estas reformas, pero parece que no están caminando con mucha rapidez en el Congreso. Entonces, lo que habría que exhortar es que los congresistas prioricen el interés del país de largo plazo frente al interés de corto plazo. Porque ¿cuál es el interés de corto plazo? Que permanezca el status quo, ¿no? Mantengo mi oficina, mantengo mi sueldo, mantengo mi situación de corto plazo, pero a largo plazo el país se va a deteriorar en sus instituciones y podría haber incluso un gobierno autoritario. La solución de largo plazo es reconocer que esta es una bomba de tiempo y hacer todo lo posible por desactivar esa bomba de tiempo. Y la oposición tiene que unirse, ¿no? Si están las bancadas, digamos, de la oposición, de la derecha, qué sé yo, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, solamente ellas, no va a haber suficiente fuerza. Entonces tenemos que entreverar el espectro político y trabajar también con las otras bancadas y con los otros sectores de la opinión pública, porque de lo contrario los que quieren la dictadura van a dividir, van a confundir y puede ser que den un zarpazo contra la democracia. Ahora, no es juego, Digamos, Vladimir Cerrón ha sido muy claro,
que él está buscando hacer un golpe de Estado. Y el momento que lo puede hacer, si es que no cuidamos las instituciones, lo puede hacer, lo va a hacer, y es peligrosísimo. Hace unos días se leía a Juan Carlos Tafur en una columna que claramente decía, ¿no? Por una oposición que no sea ni bruta ni achorada. Y usted acaba de mencionar dos casos que son claramente de oposición, el de la señora Tudela y de Renovación Popular, pero que no tienen nada en común cuando se trata de proponer. ¿No le parece torpe cada uno de los intentos de Renovación Popular a través de estas vacancias que generan, pues, que uno diga nuevamente, aquí va a haber una vacancia que no va a cumplir con los votos, en lugar de generar un camino que sí asegure cerrar esta etapa oscura y generar una transición democrática? Bueno, hay que ser, en honor a la verdad, hay que reconocer que la primera vacancia la presentó Patricia Chirinos, de Avanza País, y la segunda vacancia sí la presentó el almirante Montoya, de Renovación Popular, ¿no? Yo siento que si bien estas vacancias fracasaron, uno hace camino al andar y construye mayorías al andar, ¿no es cierto? Inclusive en casos de otros gobiernos, las vacancias no prosperaron a la primera. Entonces son cosas que se han debido hacer, porque uno tampoco puede estar indiferente, impávido, frente a los escándalos que estamos viendo. Si perdemos nuestra capacidad de indignación, también nos hundimos hasta el fondo del mar. Pero una cosa es indignarme y otra cosa es generar algo que va a ser viable, ¿no? Usted es abogado, usted sabe bastante bien que todo lo que Samir Villaverde ha dicho en estas 2 sesiones en fiscalización tiene que ser probado. Entonces, en base a eso, ¿qué hace el señor Montoya presentando una moción de vacancia sobre los dichos de un delincuente? Bueno, a ver, hay información que se está revelando, que seguramente se va a revelar en más detalle en los próximos días. Quizá ha sido algo prematuro, puede ser, pero yo estoy convencido que es algo que sí se tenía que hacer en el fondo, porque nosotros no podemos tampoco ya desarrollar escamas que nos lleven a una situación de indiferencia, y tampoco podemos caer en una situación que es muy peruana, ¿no? Que es la del optimismo, ¿no? La típica del limeño, del peruano, que te dice, no pasa nada, no te preocupes, todo tranquilo. Aquí sí pasa algo, que es que hay en el poder un grupo de personas apoyadas por dictaduras en América Latina, que tiene como agenda apoderarse de todas las instituciones del Estado. Entonces, todos los peruanos, de todas las tendencias políticas, tenemos que trabajar juntos para defender la democracia. Y si no somos capaces de construir un frente democrático, nos puede pasar lo peor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la experiencia que hubo en Bolivia, por ejemplo? Evo Morales hizo la Asamblea Constituyente, se quedó 12 años en el poder, un dictador. Cuando el pueblo de Bolivia finalmente en las protestas lo obligó a Evo Morales a huir de Bolivia, en las nuevas elecciones ocurrió lo mismo que siempre ocurre en el Perú. Los sectores democráticos, partidos enfrentados, un discurso político totalmente tóxico, y los partidarios de la dictadura volvieron a ganar las elecciones. Entonces, si no somos capaces de ya superar el infantilismo, las facciones, los comentarios altisonantes, toda la división tan pequeña que hay, digamos, Vladimir Cerrón y Perú Libre nos van a triturar. ¿Y usted ¿no? cree eso, Ese que es el estamos tema. en una situación en donde el discurso político de la extrema derecha y de la extrema izquierda es tóxico? Lamentablemente creo que sí, ¿no? Lamentablemente creo que la gente se ha acostumbrado a que está mal conversar con el que piensa un poquito distinto, y que al que piensa un poquito distinto lo tenemos que agredir, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que sanar. Y ¿Usted ha visto las manifestaciones de algunas agrupaciones políticas en donde se le abre las puertas a estos grupos que hemos visto que actúan de manera violenta también, que se paran en la puerta de las librerías, ¿no? Agredir, a tirar tomatazos? Han habido excesos, y yo siempre voy a ser muy claro en mi rechazo a toda forma de protesta que no sea 100% pacífica. Yo estoy seguro, muchas veces seguramente se convoca una manifestación, y quien convoca la manifestación no tiene tampoco el control de quiénes son los que aparecen, ¿no? Bueno, pero sí tiene el control de ver quién sube a su estrado, ¿no? Eso definitivamente sí. Eso definitivamente sí, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer que las manifestaciones sean muy pacíficas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver no solo con estos grupos que mencionas, sino con otros, ¿no? Por ejemplo, en la Plaza San Martín permanentemente hay un grupo de militantes radicales de Perú Libre que agreden físicamente a cualquiera de otro grupo que se acerca, ¿no? No, lo que hemos visto tenido, por ejemplo, en la Plaza San Martín es justamente un efecto de eso, ¿no? De cómo está dividida cuando hemos tenido recolección de firmas, por ejemplo, en el centro de Lima,
siempre los militantes de la izquierda extrema, que se nota que son personas que están asalariadas ahí, prácticamente matones a sueldo, han agredido a la gente, incluso gente de la tercera edad, ¿no? que estaban con nosotros. Entonces, la verdad que la política en el Perú está degenerando ya a una situación de lucha de pandillas. Eso sí, ya es inaceptable. Digamos, lo que están buscando hacer acá, el gobierno, la política del gobierno es promover la conflictividad social para que haya una especie de quiebre y ellos puedan decir, mira cómo fracasó el Perú, asamblea constituyente. Esa es la estrategia de ellos, ¿no? El desgobierno como política de Estado para imponer un cambio que les dé poder absoluto. De todas maneras. Han pasado 10 meses, estamos camino al año, si uno revisa los indicadores son nada alentadores. La semana pasada fue una semana en que el Congreso hizo mucho control político a través de las interpelaciones, pero cuando uno pregunta cómo avanzan las censuras, nadie tiene los votos, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Ayer escuchaba, y aquí quería llegar, ¿no? Porque el congresista Bazán dice, no vamos a ceder ante la estrategia del premier Aníbal Torres de censurarlo, porque ahí el Congreso estaría perdiendo una bala de plata. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo, digamos, si yo fuese congresista, yo lo censuraría igual, porque yo creo que el Congreso, al otorgar votos de confianza, manda mensajes que son confusos, pero yo entiendo y respeto la estrategia del congresista Bazán. Yo siento que muchas veces nuestro primer impulso es a maletear al Congreso, ¿no? Son los otorongos, nos caen mal, todo eso. Pero yo siento que también hay que reconocer las cosas positivas que hace el Congreso. Y ha sido muy positivo, por ejemplo, la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estaba bien debilitado. Debería tener 7 miembros, tenía 6. Y de los 6 que había uno muy enfermo. Era un tribunal que ya no daba para más, estaba debilitado. Y el Congreso ya lo renovó y eso fortalece las instituciones. Pero el proceso ha sido bien precario, ¿no? Para elegirlos. Ha sido un proceso conforme a ley con concurso público. ¿Ah? Ha sido un proceso más exhaustivo. Ha sido más exhaustivo que el proceso que tuvimos para elegir a los magistrados anteriores. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Lo importante es que se fortaleció esa institución que ya estaba en descomposición, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que reconocer eso. Otra cosa importante que ha hecho el Congreso, aprobó una ley que limita la cuestión de confianza, de tal manera que el presidente no puede hacer cuestión de confianza sobre la Asamblea Constituyente. Si el Congreso no hubiese aprobado esa reforma del reglamento del Congreso, ya tendríamos hoy día la Asamblea Constituyente. Entonces, las instituciones están defendiéndose. El Congreso está defendiendo la democracia, pero le cuesta muchísimo por los problemas propios de la actividad parlamentaria. Y los que somos demócratas, ciudadanos, tenemos que dar la pelea para defender las instituciones también. Quiero regresar al TC porque una cosa es cumplir con una formalidad y otra cosa es que la calidad en el cumplimiento se cumpla también. Y yo discrepo mucho la manera en cómo finalmente estas 6 personas están ocupando nuevamente estos cargos tan importantes, ¿no? Donde hicimos el escáner de quiénes son ahora los nuevos magistrados y pues claramente esto genera nuevamente la sensación de que esta elección es más política que finalmente técnica, que finalmente de calidad frente a lo que deberíamos tener en un tribunal constitucional. A ver, son profesionales que conocen el tema constitucional. Nadie puede decir que estas personas son improvisadas, que no conocen el tema. Evidentemente siempre hay un componente político en este tipo de decisiones y yo sí estoy de acuerdo con ustedes en que a lo mejor pudo haberse seleccionado a candidatos más idóneos. Pero ¿cuál es el problema? En el sistema antiguo de elección de magistrados del TC, el Congreso podía invitar a los que consideraba que eran los mejores candidatos. En el sistema actual, el Congreso ya no puede invitar, sino que es un concurso público. Y lo que ocurre con el concurso público es que existe el riesgo de que una persona muy buena postule y luego el Congreso lo maltrate, ¿no? Le ponga baja nota, lo trate un poco mal. Entonces muchos buenos profesionales no se animan a participar en los concursos. Por eso es que yo creo que la reforma que impulsó el presidente Vizcarra de que el TC se escoja por concurso, finalmente ha hecho que sea más difícil renovar el TC y que lo idóneo es que sea por invitación, como ocurre en todos los países del mundo. Digamos, no ha sido perfecto, ¿ah? Hay muchas críticas seguramente válidas, pero los candidatos que se han electo son en general personas idóneas, con mucha experiencia en este tema, y era indispensable fortalecer al TC, que ya estaba con el mandato vencido,
y con problemas, ¿no? Un magistrado que había fallecido, problemas de salud. Vamos a ver cuando llegue un tema en minoría. Exacto, cómo sobre los es que ya han adelantado Exacto. opinión en algunos casos. ¿Ah? Bueno, en esos casos lo que corresponde Es que es se que el inhiba. magistrado que adelante opinión se inhiba, ¿no? Así es. Eso es lo que corresponde. Bien, le agradecemos mucho por haber venido el día Muchas de hoy. gracias. Vamos a Gracias continuar.